Bienvenida, bienvenido a otro ciclo de charlas en vivo desde la Asociación Cosmética Natural Argentina, ACNA. Un placer saludar a todas las personas que se están sumando. Mi nombre es Claudia Fernández, formo parte de la comisión directiva y es un placer volver a este espacio en vivo, a este ciclo de charla de profes de Argentina, en donde en el día de hoy Luciano Jar, que es formulador dermocosmético, nos va a hablar sobre la lectura y comprensión del INSI. Sí, hay muchas personas que ya saben perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de INSI. Sin embargo, hay mucha gente que no sabe qué significa, así que la exposición de nuestro querido Luciano Hart va a ser muy valiosa para muchas de ustedes, estén en el nivel que estén. Así que no se la pierdan. Mientras esperamos que se sume Luciano, mi propuesta es que, ¿viste el avioncito que se ve en todas esas tareas que tenemos ahí en el en vivo? Bueno, compartí este vivo con toda la gente que consideres que puede estar interesada en esta información. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a Luciano. Pensé que era Luciano, pero no era otra persona que se quiso sumar al vivo. Chicas, este vivo es solamente Dermocosmético Luciano Hart. Así que atenti que ya se va a sumar. Quienes son afiliadas de ACNA, socias de ACNA, ya saben un poco más de Luciano porque lo hemos tenido en otra charla. Hola Luciano, bienvenido. Te tengo dando vuelta en la camarita, ¿puede ser? La tengo en horizontal porque lo tengo enchufado. Les quiero contar, me doy vuelta a ver si puedo. Les quiero contar que tengo, no sé si alguien más está en Villa Crespo, pero tenemos problemas técnicos y tenemos un corte de luz. Así que me viene a la Ok, terraza. ok, gracias por avisarnos, Luciano. Bienvenido Muchas nuevamente a este espacio. En este caso, hoy nos toca desde Instagram. Les contaba a las socias y socios que vos ya estuviste en una charla justamente en Zoom, ¿no es cierto? Donde nos diste una masterclass que estuvo buena, donde nos enseñaste un poco de formulación, ¿no? En términos de todo lo que vos aprendiste en tu carrera de farmacéutico y aparte que sos formulador dermocosmético. Y qué bueno hoy, Luciano, tenerte acá para que nos cuentes sobre la lectura del INSI, que como yo les decía, hay gente que está en cero, o sea que está bueno porque vamos a abordar esto desde cero. Y también adelantarle a la gente que el próximo martes, que ya es 25 de octubre, vamos a tener un en vivo también, donde vamos a abordar el estado del proyecto de ley de ACNA, que justamente en este momento ya está en estado legislativo, y vamos a abordarlo para que ustedes se saquen todas las dudas que tengan al respecto. Por supuesto que le vamos a avisar por este medio, pero se los quería ir adelantando, porque ya tomó estado legislativo. Así que, Luciano, bienvenido. Ya tenés vos ahí en tu poder el machetito con todas las inquietudes que tuvo la audiencia en nuestras historias de Instagram, así que bueno, te doy el paso y gracias por estar nuevamente en este ciclo de ACNA. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el proyecto. Ojalá que Muchas avance, gracias. avance con viento en popa. Bueno, eh, no sé si me presento, si cuento algo, o más o menos Sí, para... sí, porque hay mucha gente que acá está conectada que quizás no te vio en Zoom, entonces está bueno que te conozcan un poquito más. Dale. Bueno, yo soy farmacéutico de profesión. Desde que me recibí trabajé en farmacia magistral y con el tiempo me fui especializando en dermatología y ahora me terminé pasando a la cosmética. Eh, Mi experiencia con la cosmética natural parte de haber eh, sido voluntario en la Amazonía ecuatoriana en un proyecto para trabajar con comunidades nativas que la organización trataba de buscarles salidas, ayudarlos a desarrollar salidas económicas que sean compatibles con la preservación de los territorios, y uno de estos proyectos era el desarrollo de sus conocimientos tradicionales de plantas medicinales para poder buscar alguna alternativa que sea compatible con la economía occidental. Así que bueno, desde ese tiempo sigo muy vinculado con el tema de las plantas, ya sea en cosmética, sea en medicina, sea también vinculado un poco más espiritual también quizás. Eh, y bueno, estoy trabajando en este momento en la industria cosmética formal, digamos, Sí, y tratando de desarrollar la cosmética natural desde adentro, quizás. Eh, Así excelente. que bueno, eh, les quería hablar del tema
de los INSIs a partir de una de las preguntas que surgió de la cuenta que hicieron en estos días, que había una persona que preguntaba si el SSI se podría nombrar en el INSI como tensioactivo. Y me parece que esta pregunta la podemos tomar como un punto de partida y de referencia, como llevar el vivo como para responder por qué no sería correcto hacer eso y cómo sería la manera correcta de hacerlo. Yo no sé muy bien de qué punto partir, porque no sé, por ahí haya personas que directamente ya sepan leer o escribir un INSI en este vivo, y por ahí hay personas que quizás no sepan ni siquiera qué es. Pero bueno, empecemos por el significado. INSI, de sus siglas en inglés, que es Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Y la palabra principal entre estas cuatro es internacional, porque es un sistema que lo que busca hacer es armonizar. Es un término, el INSI es un recurso que tiene mucha importancia regulatoria. Cuando hablo de regulatorio hablo de... perdón, voy a girar mi pantalla para cargar el teléfono un poco, espero que no matar a nadie con esta movida. Dale. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el problema que pasa en cosmética generalmente? Es que, en realidad también en la industria farmacéutica en general, cuando muchos países tratan de armonizar criterios regulatorios, ¿sí? Porque cosméticos usamos en todo el mundo y no todos los países tienen las mismas reglas. Entonces, el INSI es uno de estos intentos de empezar a armonizar y que las cosas funcionen de modo regulatorio igual en cualquier parte del mundo. El INSI, por definición, se escribe en inglés. También había una pregunta que hacía énfasis en esto, si era necesario escribirlo en inglés y con idioma técnico. La respuesta es sí a las dos, y esto no es arbitrario ni es un capricho, es una cuestión de tratar de ser lo más democrático posible. Les doy un ejemplo. Imagínense si nosotros viviésemos en Qatar y hacemos este mismo vivo y alguien pregunta, ¿pero tengo que escribirlo en inglés el INSI? Bueno, imagínense si lo escribimos con el alfabeto árabe y después viene un argentino al mundial y quiere comprarse un shampoo y no tiene ni idea de lo que está comprando, ¿no? O lo mismo podemos aplicarlo a Rusia, Corea o Japón. O ahora que se puso de moda la cosmética coreana, imagínense si importásemos un producto coreano y no tenemos ni idea qué tiene. Entonces, esto primero y principal es para unificar los alfabetos. Por eso hice hincapié cuando empecé que INSI la palabra principal es la I de internacional. Y segundo, el inglés, bueno, para tener un idioma común. Está bien que no todos tenemos que ser bilingües, pero entre decir, qué sé yo, cetearil alcohol o alcohol cetearílico, creo que se comprende, ¿no? Cambiar una I por una Y, sacar una O, son algo que se llama cognado, que es una palabra que prácticamente suena igual en todos los idiomas, porque son moléculas químicas, digamos, no hay tanta libertad poética. Y otro punto importante es que es una nomenclatura codificada. Esto quiere decir que cada una de las materias primas tiene una nomenclatura que es un código preestablecido y definido, ¿sí? Que eso lo determina COSIN, que es digamos, el ente mundial que registra los ingredientes que están permitidos en cosmética. Entonces, como ven, hay un trasfondo regulatorio muy pesado y muy grande y muy importante que nos permite trabajar y entendernos entre todos, de que todos hablemos de lo mismo, ¿sí? Detrás de esto. Para llegar a una nomenclatura INSI hay muchas consideraciones. Una es cómo se va a nombrar cada uno de los ingredientes. Y la otra es cómo se va a listar la fórmula completa, ¿sí? Para que siga una lógica. Normalmente la lógica que se sigue es que los ingredientes están ordenados en modo decreciente. El que está más concentrado se encuentra el primero, por eso generalmente el primero que van a ver es water o aqua. Depende de algunos, en alguna, por ejemplo, la Unión Europea usan aqua en latín, en Estados Unidos son water, en Argentina se puede usar el que prefieran, y después van en orden decreciente los siguientes ingredientes. Entonces, había una de las encuestas del video que decía que permite comprender qué ingredientes están en mayor proporción. Esto es cierto, pero con ciertas limitaciones. La primera limitación es que uno no está obligado a declarar la cantidad que tiene la fórmula, ¿no?
eso me parece bien un poco para cuidar la confidencialidad de cada marca, ¿no? Que no tenga que revelar su fórmula a todo el mundo. Y por otro lado, que esto es un poco más complejo, es que todos los ingredientes que se encuentran por debajo del 1%, no es entonces, todo lo que tenga menos del 1%, uno no puede saber cuánto tiene. Si algo tiene 0,001 o tiene 0,99, no, el formulador bueno, el laboratorio lo puede ordenar del modo que quiere. Entonces, uno ahí ya sabiendo cuáles son los ingredientes que van por debajo del 1% en una formulación normalmente, como puede ser, qué sé yo, la vitamina E, un conservante, ya sabe que todo lo que está a la derecha está por debajo del 1. Perdón, ¿pida conectar el teléfono? Dale. Mientras le damos la bienvenida a todos los que se están sumando. Veo muchas emprendedoras ahí y muchas socias, así que bienvenidas a esta charla. Prevenido el corte, apenas No, entré, ahí te cayó. quedemos conectados. Bueno, después, hablando ya de los ingredientes en sí, cada ingrediente tiene una nomenclatura estandarizada. Por ejemplo, todos los ácidos hialurónicos se van a llamar sodium hialuronate, porque es la sal sódica del ácido neutralizado. Entonces, ahí empiezan las aristas, porque uno no puede saber si el ácido hialurónico que tiene es de alto peso molecular, de bajo peso molecular, si de qué origen viene, si es de origen biotecnológico, si es de origen animal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el gliceril esterate, que es el monoesterato de glicerilo, que no podemos saber si viene de origen animal o de origen vegetal. Entonces, este tipo de información no la vamos a poder sacar del INSI, y la empresa, si lo quiere informar o no, algunas empresas prefieren esconderse detrás de esto, otras prefieren utilizarlo como un punto de diferenciación, entonces lo pueden declarar por otras vías. Por ejemplo, apelando a una certificación de producto vegano. Entonces, por más que tengan ácido hialurónico o escualeno o glicerina o lo que sea, ellos ya de esa manera demuestran que sus productos son veganos, pero no así con el INSI. Esta información el INSI no la puede revelar. Otra cosa que no revela el INSI, había una pregunta que apuntaba a los blends, si sabían lo que era un blend. Un blend es una materia prima que en su composición tiene varias materias primas. Por ejemplo, un ejemplo típico es un extracto. Un extracto puede tener la planta, agua y propanediol, por ejemplo. O puede ser un conservante que sea la mezcla de 3 conservantes diferentes disueltos en agua. Entonces esto, el INSI no te va a decir qué concentración de cada uno de estos compuestos tiene. Entonces acá hay dos estrategias. Una es, si yo voy a poner mi blend o mi mezcla de productos al 3%, lo listo dentro de la ventana del 3%, abajo de lo que está el 3,5 o sea, después de lo que está el 3,5 y antes de lo que está el 2, y lo pongo con lo pongo con and entre medio, ¿no? A veces van a ver que dice una materia prima, and, una materia prima, entre paréntesis, and, otra materia prima. Entonces eso quiere decir que es un producto que es un blend, ¿sí? Son más de una materia prima que en el formato que la vende el proveedor está toda junta. Otra estrategia es entrar a la ficha técnica, ver cuánto porcentaje de cada producto tiene el blend y abrir, se llama, abrir el INSI. Entonces uno coloca cada uno de esos ingredientes. Por ejemplo, si lo puse al 10%, lo que esté al 30% en el blend va a estar al 3% en la fórmula. Entonces lo pone cada uno en la posición correspondiente. A mí me parece una mejor práctica la segunda, pero bueno, no está mal hacerlo de la primera. También para los que sean formuladores es una buena estrategia para que su competencia no sepa qué están usando. Eso es un poco también una de las lógicas. A mí me gusta más por el lado de saber qué cosa está en cada concentración. Porque si yo tengo en el blend, tengo vitamina E, que me va a servir solamente para preservar el aceite o el activo liposoluble que estoy usando, y ese vitamina E está al 0,5% en el blend, y yo la materia prima la pongo al 2%, prácticamente vitamina E no estoy poniendo nada desde ese producto. Entonces no me parece muy lógico que esté tan arriba en el INSI. Entonces esa es un poco la lógica de que es un blend. Lo pueden encontrar dividido en los ANDs o lo pueden encontrar separado. Perfecto.
qué más habíamos preguntado? Em, Una de las preguntas que te hacen es si hay que aclarar, aparte, ya más allá del nombre INSI, si hay que aclarar el nombre por el que se suele conocer. Ahí está, bueno, claro. Eso justamente es algo que a mí me gusta del INSI, que el INSI, bueno, yo siendo farmacéutico, lo comparo mucho con la receta que se va a la farmacia. No es lo Ujú. mismo que el médico. Me parece que está ahí teniendo un problemita de conexión. Luciano nos avisó que había corte de luz, por eso está transmitiendo desde la terraza. Así que bueno, sepan entender que por ahí pueden haber estos delay, que esperemos que se pueda reconectar a la brevedad. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Él nos avisó que tenía justamente un problema de conectividad. Igual todas las preguntas que vayan haciendo, háganlas en el globito de preguntas para que nosotros podamos decírselas a Luciano, porque por ahí si hay muchos comentarios se nos pueden perder. Vamos a volverlo a invitar, esperamos que tenga mejor conexión. Y mientras tanto, bueno, vayan anotando todas las cosas que nos fue diciendo Luciano, que este en vivo es súper, súper rico. Ahí Hola, está. perdón, no sé qué pasó. Les No pasa comentaba nada, que acá estamos. el tema, por ejemplo, hay un conservante que lo escucho mucho mencionar en cosmética natural, que es el Cosgar, por ejemplo. Yo Sí. sinceramente no sé cuál es el INSI del Cosgar, no sé qué tiene, no sé qué estoy usando. Yo particularmente, cuando estudio una materia prima, la estudio a través del INSI, porque si uso la materia prima de un proveedor, debería en teoría ser igual a todas las materias primas, a todos los proveedores, en el caso que sea pura. Quizás si hablamos de los blend, acá en el blend puede haber una excepción, porque un proveedor lo puede combinar en distintas concentraciones, puede llegar a ser diferente. Pero es verdad que hay diferentes calidades de materias primas, hay diferentes grados de pureza, que eso es otra cosa que Ujú. no revela, ¿sí? Uno puede usar un ácido hialurónico de $1.800 de biotecnología con un peso molecular súper estandarizado, o puede usar un ácido hialurónico random de, no sé, $100 y no sabes que tiene eso en el INSI, no va a estar reflejado. Entonces muchas Ujú. veces el INSI no es fiel a la calidad de los activos o de los productos, eh, pero, pero el tema de poder usar el INSI es muy útil para no fidelizar la formulación en un solo proveedor. Porque por ahí hay otros proveedores que ofrecen el mismo producto y no los conocemos y nos afiliamos a una marca. Es como cuando, no sé, cuando se habla de hamburguesas se dice Patty, o cuando se habla de afeitadas se dice Gillette. Entonces, como puede ser el nombre que ha asociado a una marca, y se empieza a confundir que en realidad es un producto genérico, que no tiene patente, que cualquiera lo puede producir, y no por eso no va a ser igual a la marca original o a la marca líder del mercado, a la marca hegemónica, digamos. Entonces, es importante, sobre todo como formuladores, empezar a desviarse un poco de este concepto de utilizar el nombre comercial de los productos. Por ejemplo, podemos hablar de fenoxietanol o podemos hablar de Euxil P9010, por ejemplo. Si hablamos de Euxil P9010, es una cosa porque es un blend, es fenoxietanol y Sí. etilexilglicerina. Pero si yo agarro etilexilglicerina pura y fenoxietanol puro y pongo uno al 90% y el otro al 10% y lo mezclo en un bidón y ese bidón lo uso para mis productos, estoy usando la misma fórmula con el mismo INSI, ¿sí? Y no por eso va a ser peor que uno o el otro, o diferente, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es un tema de por qué es importante no hablar de nombre comercial de productos, sino hablar de INSI, porque es una manera un poco de democratizar la formulación y no monopolizarla en un solo proveedor. Van a ver que hay un montón de Bien. materias primas que tampoco tiene sentido hablar del nombre comercial, porque lo ofrecen un montón de proveedores. Por ejemplo, no sé, el alcohol cetoesterílico es un producto que usamos todos y no hay un solo proveedor. Entonces imagínense si pusiéramos todo en un solo proveedor. Por ese proveedor después lo cotiza 3 veces más caro porque el 80% de sus clientes no conocen que hay alternativas. Entonces es muy Sí. importante aprender a formular con INSI y no con producto. Eh, Perfecto.
Ahí te preguntaban una de las chicas, no sé si justo vos saliste cuando lo preguntaron. Tengo unas cuantas preguntas después en el globito, pero una que quedó en comentarios es si hay que aclarar qué fragancias se agregan o se puede poner simplemente fragrance o Bueno, fragancia. esto es un tema, este es un tema muy particular. Hay algunos INSI que son muy, muy genéricos. Voy a hacer bastante amplia la respuesta para ir tocando otros temas, porque está bueno Ajá. para diversificar. Por ejemplo, hay productos como, no sé, el Carbopol, o que en el INSI es como Carbomer. Este es un producto que no se usa en cosmética natural, pero es un producto que es muy, muy diverso y dentro de su INSI es único. Entonces, con el mismo INSI puede haber un montón de productos diferentes con estructura química súper diferente, pero están Ujú. nucleados en el carbómero. Los carbómeros son ácidos, polímeros de ácido acrílico, que son es como una especie de gomas sánticas, geles. Eh, y ahí puede haber un montón de productos que vayan, diferentes que vayan con el mismo INSI, de diferentes costos, diferentes calidades, diferentes propiedades. Con la fragancia pasa lo mismo. La fragancia se dice fragrance, nunca se utiliza fragancia a qué es, nunca se utiliza un código o un nombre. Lo que sí se requiere de la fragancia es declarar los alérgenos que posee. Y esto Perfecto. también es otra de las importancias de que el INSI sea internacional y que esté en inglés y que sea leíble por todo el mundo. Porque uno, si es Bien, alérgico al citral, al limoneno, a lo que sea, necesita saber que el producto lo contiene. ¿Sí? Y para totalmente. la declaración de alérgenos llega a reglas muy particulares que por ahí exceden un poco el límite de esta charla, pero para saber si una fragancia se declara o no, primero hay que determinar si el producto es con enjuague o sin enjuague, ¿sí? Un producto que es como un shampoo, por ejemplo, un agua micelar, en donde el, se vaya, el producto se pone, se enjuaga y está en poco tiempo en contacto con la piel, hay una Sí, tolerancia más alta a qué tan concentrados pueden estar los alérgenos. claro. En los productos de que se dejan sobre la piel y se absorben, tienen un límite más estrecho de cuánto tienen que estar. No que están prohibidos, sino que necesitan ser declarados. Que eso es de 0,01% en productos con enjuague y con un 0 más para productos sin enjuague. ¿Sí? Entonces, es muy complejo, es necesario conocer lo que se llama carta IFRA de una fragancia, que va a tener una descripción percentual de todos sus componentes, y a partir de eso ver qué porcentaje le pongo yo de mi fragancia en la fórmula y ver cuánto estaría poniendo de cada uno de estos productos alérgenos para ver si los necesito declarar o no. ¿Sí? Entonces es muy complejo escribir el índice de una fragancia. Y es indispensable conocer si el producto se enjuaga o no y en qué concentración está. Cuando Así es. un producto dice solo fragrance y no tiene ningún alérgeno, citral, linalol, limoneno, hay un montón, Amal creo que reconoce 26. Sí, Eh, ven. si no ven ninguno de estos compuestos, quiere decir o que tiene una fragancia en concentraciones bajas, o que la fragancia no tiene alérgenos, o que tiene alérgenos en concentraciones muy bajas. ¿Sí? Entonces es una buena Perfecto. práctica tratar de llegar a eso. Ahora, como en cosmética natural se usan mucho los aceites esenciales no se declaran como fragrance, sino se declaran como el nombre de la planta, aceite essential oil. O Ujú. en el caso, por ejemplo, de que el aceite provenga de una parte específica de la planta, por ejemplo, en los cítricos, se va a decir, qué sé yo, citrus limón peel oil, que sería el aceite de la cáscara de citrus limón, que es el nombre científico del limón. Ahí se sobreentiende que es aceite esencial, porque, bueno, es Ujú. el origen del, del extracto. Cuando ustedes usan aceites esenciales, también tienen que declarar alérgenos. Porque los aceites esenciales, por ejemplo, el aceite de limón, el aceite esencial de limón es 95% citral y casi 5% limoneno. Entonces, más allá de que sea natural, tiene alérgenos y es necesario declararlos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, esos son cálculos que uno va a ir haciendo. O sea, probablemente, eh, a menos que le pongan una gota de aceite esencial de limón, van a tener que declarar por lo menos el citral. Así que esos son Bien. temas a tener en cuenta. Eh, el INSI, bueno, eso creo que nos interesa a todos los que estamos en esta charla, cómo se escribe el INSI de un extracto. Eh, el Bien. extracto suele ser un blend porque va a tener la planta, va a tener agua
y va a tener probablemente, a menos que sea un oleato, y va a probablemente tener algún cosolvente como puede ser glicerina, propanediol o bueno, propilenglicol en los casos de los extractos más industriales. Entonces, ustedes cuando tengan que componer el índice de un extracto, el agua probablemente ya la tengan declarada, así que no hace falta agregarla, porque agua va a tener la fórmula. Pero después el cosolvente, sea glicerina, propanediol o propilenglicol o lo que sea, lo van a tener que declarar. Pueden ponerlo como un blend, como hablábamos antes, o van a tener que agregarlo en alguna parte de la formulación del listado INSI. Entonces ahí es muy importante que cuando usen un extracto, que conozcan cuál es el cosolvente que se usa, ¿sí? Para declarar el índice de una planta, generalmente van a ver el nombre científico de la planta, que el nombre científico está compuesto por el género y la especie. El género va con mayúscula y la especie va con minúscula. Podemos usar, por ejemplo, la yerba mate, que su nombre científico es Ilex paraguariensis. Entonces, en este caso sería Ilex con mayúscula, paraguariensis con minúscula, leaf, porque se extrae de la hoja, extract. Entonces, el INSI correcto, y si yo hice mi extracto con agua y propanediol, el INSI sería water and propanediol and Ilex paraguariensis leaf extract. Ese es el INSI correcto de un extracto. Si yo, por ejemplo, usara la guayusa, sería Ilex guayusa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo del mismo género son especies diferentes, pero va también, ese es el nombre correcto. Y así van a ver con todas las plantas que usamos siempre, qué sé yo, Malva officinalis, Camomila recutita, pero es muy importante, en el caso de las plantas sobre todo, estandarizar el nombre. Por eso usa el nombre botánico, el nombre científico, porque por ahí en Córdoba a una planta le dicen de una manera, y en Neuquén le dicen de otra, y en Chile le dicen de otra. Entonces yo estoy poniendo en mi INSI el nombre en mi fórmula, el nombre de una planta, y no tengo ni idea de lo que me estoy poniendo en la cara, pero en realidad quizás sabía lo que era. Y quizás sabía que era una planta que a mí me hacía mal, o no compro un producto de una planta que me gusta porque no sabía que tenía. Sí. O ni hablar cuando uno va a otro país, ¿no? O sea, imagínense aprenderse las plantas en alemán, en inglés, en chino, o sea, y los nombres vulgares son muy coloquiales, ¿sí? Se conocen en lugares muy pequeños y te moves 20 kilómetros y cambia de nombre. Entonces es muy importante. Hay que usar el nombre botánico. Y también el nombre botánico para entender la variedad, ¿sí? Porque hay variedades que son, por ejemplo, la manzanilla romana tiene unas propiedades, y entonces tenemos Matricaria camomila y Matricaria recutita, entonces ahí no son las mismas propiedades que tiene cada una. Por ahí puede haber casos en plantas que no tengan beneficios en cosmética, algunas especies y otras sí del mismo género, y entonces ahí hay que, por eso es tan importante el tema de estandarizar la nomenclatura. Bien. Ahí te cuento que tenemos muchas preguntas, las que hacen comentarios y las agradecemos, pero también te cuento que tenemos en el globo de preguntas, así que voy a empezar a contarte lo que la gente está preguntando. Hay una que ya respondiste cuando dijiste sobre cómo se debería declarar un extracto natural, vos ya lo explicaste, así que la de esta chica Cinza Mendoza ya está. Después, Amar Cocinar Agasajar dice, ¿qué sucede si declaran algo que no contiene? ¿Y qué pasa si no declaro algo? Las dos cosas, pregunta esta chica. Bueno, uno es muy grave y el otro es una buena práctica. No declarar algo que no contiene no está mal. Es un concepto que en la industria le llamamos may contain, o sea, podría contener. Esto a veces pasa, por ejemplo, en la economía argentina, es algo muy, muy frecuente que haya materias primas que falten, que estén en falta, y por ahí tenés una materia prima, no sé, un emoliente o un aceite, que es algo que tranquilísimamente podrías reemplazarlo por otro, y si sos un buen formulador, ya tenés probado que esa variante de tu fórmula también es estable, entonces para salir del paso en producción pones una cosa o la otra. Obviamente que en tu INSI van a estar las dos versiones, o sea, no vas a tener una sí y la otra no. O también podés tener registradas dos etiquetas diferentes donde pones uno a la otra. Lo que sí es muy, muy grave es poner algo que tu producto no informa que tiene. Esto sí es muy grave, ¿sí? Ya después lo otro pasa, yo estoy hablando siempre desde el punto de vista regulatorio porque soy farmacéutico. Ahora, desde el punto de vista de ética comercial, uno debería informarlo bien, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno hay una materia prima que
no va a usar en todos los lotes, podés poner en una sección aparte o abajo del INSI un may contain, entonces vos como consumidor podés esperar que en algunos lotes lo va a tener y otros no. Obviamente que no va a ser may contain vitamina C, va a ser un may contain un emoliente que, o sea, son productos muy, muy funcionales. Nunca vas a tener, o sea, si vos me decís que el producto es un serum de vitamina de niacinamida y no tiene niacinamida, y bueno, eso ya es una brecha ética desde el punto de vista comercial muy grande, pero desde el punto de vista Totalmente. regulatorio, por ahí reemplazar un emoliente por otro en una situación económica como la que estamos nosotros, creo que tiene que haber herramientas legales para poder hacerlo, porque si no se vuelve inviable la producción, y tampoco tiene un impacto sobre el bienestar del consumidor. Lo que sí es Claro, muy grave es poner algo que el INSI no diga. Por ejemplo, no sé, agregar un conservante extra, que no tiene que haber, o poner, no sé, ponerle claro. parabenos a una fórmula de cosmética natural. Eso sí me parece muy grave. Entonces, Sí, creo gravísimo. que es diferente la gravedad en cada caso. Ujú. Después, bueno, veo otras preguntas que han dejado en el globo, como por ejemplo Magic, que hablaba de fragancias, que ya lo respondiste. También Ornella, que hablaba del ácido hialurónico, también ya lo respondiste. Y después una de las chicas en comentarios preguntaba si las personas que hacen la cosmética en su casa también lo tienen que declarar como nomenclatura INSI. A ver, el INSI es un concepto regulatorio, es una necesidad para que uno tiene que tener para tener un producto reconocido por la autoridad sanitaria en la calle. Entonces, de este punto de vista, si uno no está registrando un producto, en realidad no está sujeto a ninguna exigencia regulatoria. Eh, la cosmética, o sea, los entes reguladores también tienen declarado cuáles son los porcentajes máximos de uso en cosmética. Por ejemplo, el ácido salicílico está máximo permitido un 2%. Si yo hago cosmética en mi casa, no tengo ningún límite, digamos, más que yo mismo me ponga. Entonces, yo creo que necesario no es, nadie lo va a exigir, por lo tanto no es necesario, pero creo que es una buena práctica para que informar a sus consumidores qué es lo que tiene, de un modo ordenado, de un modo un lenguaje que todos deberíamos hablar, porque bueno, a Sí, ver, si cada uno propone un lenguaje diferente, yo muchas veces leí listas de ingredientes de productos de cosmética natural y sinceramente no entendí la fórmula, porque no entendía a qué se referían con ciertas cosas. Entonces el INSI ujú, sería como una especie de lenguaje común de la cosmética que todos podemos usar para totalmente. comunicarnos. ¿Sí? Entonces me parece como una buena práctica, sobre todo aquellos que tengan intenciones de algún día registrar la marca, ya ir teniendo los INSIs está bueno. También para Ujú. uno Aparte, aprender el lenguaje, porque después cuando uno sí. recibe una muestra de un elaborador, un tercerista, ya uno puede argumentar. Y esto era un tema que quería tocar en un momento de la charla, que era cómo reconocer dentro del INSI cuáles son los productos que son naturales o no en base al INSI. Porque eso podemos reconocerlo perfectamente. Esto es una de las cosas que el INSI sí revela, es si es de cosmético natural o no el producto. Sí, Entonces, no sé si hay alguna perfecto. pregunta más antes de pasar a eso. Sí, no, que decirte que, bueno, nosotros en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de ACNA, obviamente que uno de los pilares es la enseñanza, va a haber un instituto ACNA y yo sé, porque conozco el detrás de escena y en ese instituto sería lo que vamos a enseñar, que es lo que cada una de las profes hoy enseñamos, por lo menos hablo por Valeria y por mí, es a que la gente cuando haga un etiquetado ponga la nomenclatura INSI. Después vos podés ampliar la información para que tu cliente sepa qué significa ese nombre INSI, ¿no? Pero Total, tenés que informarlo, justamente por lo que vos decís, porque si una persona lo agarra y, digamos, y maneja esto, aunque sea con una app, porque hoy por hoy te descargas una app, como por ejemplo INSI Beauty, y vos pones el nombre INSI, y la app te dice lo que es, y ya sabes qué te estás poniendo. Entonces me tal cual. parece muy bueno difundir esta práctica, aun cuando ya mismo la persona no tenga la marca aprobada el día de mañana por el organismo dependiente de COAPNAT, que va a ser de acuerdo al proyecto de ley, o por el MAT, está perfecto que lo hagan, porque al contrario, no están exagerando. Me parece que se están encaminando y están vibrando lo que tiene que ser una elaboración de cosmética seria, ¿no? Más allá de que sea natural y de que sea artesanal en un momento. No, totalmente. A ver, igual escribir un INSI bien es medio un arte. Hay muchas convenciones y formalidades y hay veces que hasta mismos profesionales escriben mal los INSIs y están en la calle igual.
no es una buena práctica, pero digo que es algo complejo, ¿sí? No es algo para tampoco volverse loco y decir, hasta que no sepa escribir un INSI, no puedo seguir haciendo cremas. Pongan la energía en seguir aprendiendo de trabajar con las manos, en química, y ya, digamos, es como una cereza arriba de la torta, me parece, en un proceso artesanal, tener el INSI. En los que estamos en la industria es un requerimiento legal y tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Hay gente que escribe mal los INSI también de modo medio insidioso, o sea, medio intensivamente, o como por ahí mezcla el orden de sus materias primas para hacer aparentar que hay cosas que están más concentradas de lo que están, y pasa porque es tan complejo que es muy difícil determinar si el INSI está exactamente bien escrito o no. Entonces, no es algo para el día 1 de la cosmética escribir un INSI, pero sí me parece muy interesante aprender a leer un INSI. Me parece muchísimo más valioso en una etapa inicial leer un INSI que escribir un INSI. Claro. Porque Y ya acá es te una cuestión más de pregunta dirección técnica, un INSI. te iba a decir justo una pregunta de Estefanía, que se sumaron más preguntas, dice, en el caso de poner el INSI técnico y querer agregar el de castellano, ¿debe ser idéntico? No existe, es un oxímoro hablar de INSI en castellano. O sea, no existe, el INSI es una nomenclatura codificada internacionalmente por COSIN, que es un ente internacional. O sea, si vos necesitas, como lo que tendrías que hacer es buscar cuál es el INSI de la materia prima que vos querés usar, ¿sí? Y ya hay un INSI y hay una cosa que se llama número de CAS, que es también un código numérico para identificar cada uno de estos ingredientes aprobados en cosmética. Entonces, si ya hablar de ponerlo en castellano, vos estás describiendo qué ingrediente usás, pero no es un INSI. Lo que sí se puede hacer, el INSI además es una cosa que va en letra chiquita así atrás de la etiqueta. Es algo como equivalente al número de legajo del elaborador, es algo muy, muy burocrático también, por un lado. Pero a Sí. nosotros, como consumidores, nos ofrece información útil, ¿no? Es lo mismo imagínense que ustedes compran alimentos y no dijera si contiene, dice, tiene edulcorante natural. Y después lees la etiqueta y tiene, no sé, maltodextrina, y dices, no, pará, esto no es lo que me dice la etiqueta. Entonces el INSI también es como una garantía, es como un, un compromiso que se le hace a los elaboradores de tener que declarar exactamente qué es lo que están usando y no poder esconderse atrás de marketing o de palabras medio ambiguas para que el consumidor pueda entender que lo está usando. Entonces, la buena práctica es que aprender cómo es la nomenclatura INSI de la materia prima que yo quiero usar para poder declararla en su lenguaje correcto. Si después en la etiqueta de adelante, en letra Arial Bold 28, quieren poner que tiene extracto de esto, eso está buenísimo, es válido, es marketing, pero es otro concepto completamente diferente al INSI, que es un concepto regulatorio. Bien, clarísimo. Jessica pregunta, ¿dónde podemos ver los máximos permitidos de cada ingrediente? Eso se puede ver en una disposición de ADMAT, que ahora no recuerdo el nombre, o lo pueden ver en la página de COSIN de la Unión Europea, que tiene varios anexos. Si quieren, después le puedo pasar a ACNA los links para que se los difundan. Pero ahí se puede ver. Bien, bien. Y también pregunta Pau, ¿los alérgicos los alergenos, me parece que Sí. quiso poner, en aceites esenciales, hay que declarar por más que esté dentro de la franja menor al 1%? Ahí volvemos al cálculo que hablábamos antes. Por ejemplo, si ustedes ponen el aceite al 0,1% en la fórmula, ¿no? Entonces, dentro de ese 0,1% lo tomamos como un 100, ¿no? Entonces vemos, ¿qué tiene mi fragancia? Bueno, resulta que mi fragancia, como vamos a ejemplo del limón, es 95% citral. Entonces, si yo Sí, pongo mi aceite esencial de limón al 0,1%, por ejemplo, vamos a poner en un serum que no se enjuaga. Yo tengo 0,095% de citral en mi producto, porque prácticamente ese 0,1 era casi todo citral. Y el límite para declarar este alérgeno es, como es un producto que no se enjuaga, es 0,001. Si está por arriba del 0,001 lo tengo que declarar. Yo lo tengo al 0,95. Pero lo tengo al 0,095. Entonces lo tengo 95 veces más concentrado del límite declaratorio. Entonces, por supuesto, lo tienen que declarar. Pero entiendo, bueno, volvemos a perfecto. lo mismo. Si ustedes ponen en su INSI
en vez de poner fragrance y citral y todo, le ponen aceite esencial de limón, la persona que es alérgica ya lo va a saber. Esto que les estoy diciendo ahora, necesitan conocer completamente un cromatograma del aceite esencial para saber qué componentes tienen, qué concentración, y es muy difícil que en una estructura artesanal poder llegar a esta información. Entonces, Sí. buscar un híbrido, un punto medio entre no volverse loco con algo que sea inviable, pero tampoco desinformar al consumidor, ¿no? Entonces yo creo que poniendo aceite esencial de limón sería suficiente. Pero no mismo poner aceite de limón, porque si me ponen aceite de limón, yo por ahí me imagino que era el aceite fijo prensado de la semilla, que no tiene ningún alérgeno y me lo pongo tranquilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando uno usa aceites esenciales por el tema de los alérgenos. Y Sí. declararlo lo mejor que uno pueda. Entiendo, buenísima esa pregunta. Que cómo se la pudiste aclarar. Y bueno, también preguntaban si tenés referencia de alguna documentación, algunos estudios sobre esto que nos decía, ¿no? De estudios científicos en Europa sobre cosmética natural. No sé si tenés alguna referencia ahora. ¿Qué tipo de estudios, perdón? Sí, nos preguntan, ¿tienen páginas sobre estudios científicos en Europa sobre cosmética natural? Muy amplia la pregunta. O sea, habría que ver qué se interpreta como cosmética natural dentro de la pregunta. Lo que sí yo les puedo contar es que todos los proveedores eh, multinacionales clásicos de materias primas, prácticamente el 90% de sus nuevos lanzamientos son apuntados a la cosmética natural. Quiero acá hacer antes de seguir respondiendo esta pregunta, un parate para hablar de Sí. el concepto de, no sé si todos lo conocen, el concepto de clean beauty. Sí, de hecho desde ACNA también lo hemos abordado para informar y educar, porque mucha Excelente. gente no lo conocía. Para los que no sepan qué es, en síntesis muy breve, clean beauty es un listado de materias primas que, más allá de su origen, o sea, pueden ser naturales o no, no están aprobadas o no están permitidas de poner en una fórmula. O sea, dentro de los criterios de Clean Beauty. A mí Clean Beauty me parece un muy lindo concepto para cosmética natural, porque nos dicen qué materias primas no pueden estar. Y acá quiero hablar de una definición importante para la cosmética natural, que interpreta cada uno como cosmética natural. Porque muchas veces me he encontrado bueno, una vez me encontré con una persona que me decía que en su fórmula como emulsionante usaba una cera Lanet que era a base de lauril sulfato de sodio. Entonces dice, no, bueno, pero en cosmética natural está aprobado este producto. Y mi respuesta interna fue, ¿según quién? O sea, según quién este producto se puede usar en cosmética natural. ¿Es solo porque lo usa una marca que se posiciona como cosmética natural? ¿O es porque el ingrediente está reconocido por algún organismo? ¿O viene de qué origen viene? Entonces, tenemos un producto que tiene sodio lauril sulfato y se utiliza en una marca de cosmética natural, o que así se declara. Entonces, qué importante que es saber leer un INSI y qué importante es tener que obligar a los productores a poner su INSI para decir que en realidad la marca que dice una cosa, en realidad leyendo el INSI me doy cuenta que no. Entonces, el sodio lauril sulfato, imaginemos que se produce con un proceso verde de fuente natural, sigue siendo un sulfato que es muy irritante para la piel y contaminante para el ambiente, para el medio ambiente. Entonces, este producto en Clean Beauty está prohibido. Entonces, cuando uno hace cosmética natural, si nos guiamos por las guías de la ISO 16128 o por los conceptos de COSERT, el COSERT te permite un pequeño margen, un margen de error, le llamo yo, que es un porcentaje de no naturalidad dentro de tu fórmula, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos cosmética natural? Y bueno, una fórmula que es 98,33% natural, la podemos considerar natural. Dentro de ese menos de 2% que va a haber de, de productos no naturales, por ahí hay un estabilizador, un polímero o algún conservador que se considera aceptable dentro de cosmética natural, ¿sí? No es de origen natural, lo tenemos que restar de nuestro índice de naturalidad, pero no tiene ninguna materia prima, llamémosle killer o prohibida. Yo, por ejemplo, uso un modificador biológico, un polímero, que vendría a cumplir la función de la goma sántica, viscosa, pero también sirve mucho para estabilizar aceites en emulsiones. Este producto tiene un índice de 61% de naturalidad.
y yo lo uso al 0,3%. Entonces, 0,3 por 0,61 me da un número que no me baja ni siquiera el 1% de No la te fórmula. altera, claro. Tengo una fórmula 99 más por ciento natural, utilizando un producto que no es de origen natural. Pero este producto no tiene cosas prohibidas. Por ejemplo, no tiene poliacrilamidas, no tiene óxido de etileno, entonces lo puedo usar en cosmética natural. Ahora, si yo pongo un producto al 0,002%, pero es un producto, por ejemplo, que está etoxilado, ya no lo puedo usar en mi fórmula si la quiero llamar clean. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de cosmética natural o podemos hablar de clean, que va un paso más. Entonces, yo les quería también mencionar cuáles son estas materias primas, por qué y cómo las pueden detectar en los INSIS. Sí, dale, perfecto. Las materias primas prohibidas para mí las dividimos en, vamos a decir, 3 grandes familias. Los etoxilados, 4. Los etoxilados, las siliconas, los sulfatos y los aceites minerales o todos los derivados del petróleo. O sea, ya les dije 4 productos que sé que los que hacen cosmética natural no les gustarán nada. Me queda la duda si el concepto de etoxilado hace tanto ruido, porque es una cosa que para mí es la más grave en cosmética natural, y que creo que es la que pasa más por debajo del radar. ¿Sí? Las siliconas, las siliconas, voy a decir algo que espero que no le caiga mal a nadie, pero a nivel de seguridad humana son productos muy seguros, son productos totalmente inertes. Justamente la característica de la silicona es lo inertes que son, por lo tanto no producen muchos efectos negativos en la piel. De pelo no sé mucho, sí que no voy a hablar, pero lo ponemos hablando de piel, las siliconas no producen ningún efecto adverso prácticamente, son súper inertes. Ahora, justamente siendo tan inertes, son extremadamente poco biodegradables. Entonces, el gran problema que producen las siliconas es la acumulación en el ecosistema. Entonces, son productos que en cosmética natural los evitamos por el daño ambiental que producen. Después tenemos los derivados del petróleo, como puede ser la vaselina y demás, que son productos que también, a mí personalmente sensorial me parece desagradable, pero a nivel de la piel son productos también súper testeados, muy inertes, no se enrancian, tienen algunos efectos desde el punto de vista dermatológico que podrían ser beneficiosos en ciertas ecuaciones para ocluir una herida, qué sé yo, pero volvemos a lo mismo, son muy malos a nivel ambiental, ¿sí? Porque vienen del petróleo, o sea, necesitamos extraer petróleo para producirlos, hasta que no haya otra vía de producción, son productos que no serían adecuados para usar. Después los sulfatos, estos sulfatos son en doble filo, contaminan el agua, contaminan el ecosistema, alcalinizan la tierra, y el gran problema que tienen es lo irritantes que son. Ahora, los sulfatos son muy irritantes para la piel, por ejemplo, como puede ser el sodio lauril sulfato, el sodio lauret sulfato, el olefin sulfato. Son todos productos que la característica que tienen es que el grupo sulfato, que es la parte polar de la molécula del tensioactivo, es muy pequeña, y al ser muy pequeña, penetra mucho en la piel, por el mismo motivo que el ácido glicólico es el alfa hidroxiácido más fuerte. Al ser más pequeño, penetra más y tiene mucho más potencial de irritación, desestructura la epidermis a puntos más profundos, entonces también deshidrata mucho. No confundir con otros productos azufrados, tensioactivos, que al ser un tamaño de molécula mucho más grande, no son dañinos y también son aptos en cosmética natural. Por ejemplo, hay productos como el sulfosuccinato, que suena parecido, pero en realidad químicamente no tiene nada que ver, y es súper ameno con la piel y es apto para cosmética natural. El sulfoacetato, que es una molécula un poco más nueva, que también es súper amena con la piel y es apto en cosmética natural. Entonces, no confundir sulfo con sulfato. De hecho, el SSI es isotionato, y el tío viene de un éster de azufre. O sea, el SSI tiene azufre en su estructura y no por eso es malo. ¿Sí? Tiene mucho que ver con particularmente el tamaño de molécula del sulfato, que es lo que es irritante. Clarísimo, y está bueno que lo aclares, porque por ahí la gente no entiende por qué, ¿no? El terror o por qué los evitamos. Y en realidad, como vos acabas de mencionar, por un lado hay cosas que pueden ser nocivas para la piel y otras que tal vez no lo son, como explicaste claramente el caso de la silicona,
Sin embargo, también en cosmética natural miramos digamos, el desenlace medioambiental de la producción, ¿no? Claro. Entonces, por eso están en la lista de los que no usamos. Y hay una de las chicas que decía, entonces no hay una definición o cómo la definimos a la cosmética natural. Y lo cierto es que hasta que no haya una regulación, porque les cuento que en Europa tampoco la hay, las definiciones que tenemos nosotros para manejarnos tienen que ver, justamente como decía Luciano, con aquellas certificadoras de Exacto. cosmética natural y de biocosmética. Sí, Que biocosmética sería que sí, además de natural, el origen de todos esos ingredientes que se utilizan son justamente ecológico, biológico, libre de crueldad ambiental. sí. Entonces, está bueno que sepan que por eso, quizás cuando busquen definiciones de cosmética natural, no encuentren una sola. Sí pueden encontrar una aproximación, como él habló del 98, o hay otras escuelas que dicen el 95 de ingredientes naturales y el 5 sintéticos. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que entender que todas esas definiciones y esas aprobaciones provienen de certificadoras que son empresas privadas. Sí, y también algo que me faltó, el más importante de estos, después quiero volver a agregar sobre lo que contás de las certificadoras, es porque está bastante definido, muy bien definido qué es cosmética natural y no, del punto de vista, yo creo que la ISO puede llegar a ser como una especie de como autoridad que puede llegar a definir esto, y a mí me parece que está muy bien planteado ISO, y combinando lo que propone ISO con lo que propone Clean Beauty, creo que podemos llegar a una definición bastante aceptable para todos. Pero antes de pasar a eso, quiero terminar con la peor de todas las 4 grandes familias de productos que no deberían aparecer en el índice de un cosmético natural, que son los compuestos etoxilados. No sé si todos Ujú. saben lo que son o qué es el óxido de etileno. Contales por qué se los mira tan con lupa, por qué se los evita. Bueno, el óxido de etileno es un producto que se realiza en reacciones de polimerización industrialmente, en un proceso de industria química pesada, cero, súper antiverde, eh, que lo que se hace es etoxilar compuestos. Generalmente lo que se etoxilan son aceites. Lo que produce etoxilar un aceite es agregarle un segmento polar a la molécula y así se crean tensioactivos. La mayoría de los compuestos etoxilados son tensioactivos. O si no son tensioactivos, puede haber algunos polímeros que modificadores reológicos, viscosantes y demás. El óxido de etileno es una molécula que, como tal, pura, es muy tóxica y es cancerígena. Y cuando se toxila una molécula, más allá de que la molécula etoxilada sean compuestos que son bastante amenos con la piel, no son irritantes, son mucho más, por ejemplo, un tensioactivo no iónico toxilado es mucho menos irritante que un sulfato o que un aniónico. De repente hasta quizás puede ser menor potencial de irritación que el SSI siendo aniónico. Ahora, el problema de esto es que en su síntesis, ni hablar la contaminación que produce la industria. Y segundo, que pueden quedar trazas de óxido de etileno, que es uno de los catalizadores que no reaccionó y queda acumulado en el producto, o de 1,4-dioxano, que es un producto secundario que se produce de la reacción. El 1,4-dioxano es súper teratogénico y cancerígeno. Teratogénico que puede producir malformaciones en el embarazo. Y es recancerígeno. En partes por millón. Hay una legislación, cada país tiene, de cuántas partes por millón se toleran de estos compuestos. Cada país tiene una y no todos los proveedores la declaran. Entonces uno corre el riesgo utilizando un producto etoxilado, ni hablar de la contaminación que produce su síntesis y después el riesgo que tiene de empezar a acumular este tipo de sustancias en el organismo. ¿Sí? 1,4-dioxano y óxido de etileno, que son productos que son muy difíciles de purgar también y como como son tóxicos en dosis tan bajas, en partes por millón, es muy difícil también garantizar que el producto no los contiene y ni hablar el gasto operativo y tecnológico que requiere purgarlos a esa pureza. Claro. Entonces, y lamentablemente en cosmética, los etoxilados fueron una revolución hace un par de décadas y toda la cosmética clásica se para en los pies de los etoxilados. Y lo estoy viendo mucho en marcas que están empezando a certificarse, que los caen en las manos de un elaborador tercerista que no tiene expertise en cosmética natural, en cosmética común, y los formuladores por ahí Bueno, siendo de la vieja escuela o utilizando los productos más económicos, los que ya usan y conocen,
o con las fórmulas que tienen base, Ujú. los llenan de estos productos, ¿sí? Entonces a mí a veces me impacta ver marcas de cosmética natural que están llenos de este tipo de emulsionantes, por ejemplo. Las ceras autoemulsionantes más baratas están hechas con este tipo de productos. Entonces ahora quería parar un minuto para hablar de cada uno de estos grupos, de cómo los pueden reconocer en el INSI, porque hay tips muy fáciles, muy fáciles. Bien, dale, tomamos nota. Chicas, tomen nota, esto es clave. Generalmente lo que van a usar es sufijos y terminaciones para darse cuenta de poder identificarlos. No se tienen que aprender todos de memoria, porque de nuevo el INSI, como es un código, hay una manera de cómo se declaran las cosas. Entonces, cuando vean un producto que tenga PEG, que es PEG con mayúscula, un número, lo que sea, polietilenglicol, el polietilenglicol se produce por etoxilación. Otros productos son todo lo que termina en ETH, por ejemplo, sodium laureth sulfate o cetiaret 20. El cetiaret 20 es un emulsionante que está en la cera autoemulsionante iónica clásica y lo van a ver en un montón de fórmulas. Y muchas veces lo ponen en productos de cosmética natural y eso no es correcto, porque No. recuerden todo lo que acabamos de hablar de los etoxilados. Otros productos son polisorbato 80. Generalmente todos los productos que tengan un número al lado, un número alto que vaya de, no sé, de 10 a los miles, es un indicador de cuántos moles de óxido de etileno tiene la materia prima. Entonces, si ven algo que diga 40, 60, 80, 1000, 2000, 100, 120, son números que medio indicadores de que puede llegar a ser etoxilado. Entonces, si tienen sospechas, investiguen esa materia prima. De nuevo, sabiendo el INSI, en Google van a encontrar un montón de información porque es un código universal. Después, las siliconas, o sea, la dimeticona, que es la silicona clásica, la van a ver como dimeticona en el INSI, es una abreviación de polidimetilsiloxano, que ese es el nombre del polímero de silicio. No todo lo que tenga silicio es una silicona. No. Las siliconas son polímeros. Entonces, el dióxido de silicio o los silanoles, que son algunos activos, no son siliconas y no producen estos problemas. Sí, cuando vean algo que termina en siloxane, porque, por ejemplo, ciclopentasiloxane, que son las siliconas volátiles, o pueden ver también lo que termine en dimeticone. Todo eso son indicadores de que probablemente sea una silicona, así que investiguenlo para estar seguros. Por ejemplo, hay un ingrediente que es los elastómeros de silicona, que combinan todas las características que no queremos en un ingrediente de cosmética natural. Por ejemplo, no sé, PEC12 dimeticona. Entonces ahí ya están perdidos. Pero bueno, tampoco se asusten por INSIs que parezcan muy químicos. Porque si leemos, qué sé yo, el nombre científico de una planta, aceite de semilla, bueno, es obvio que es natural. Ahora, puede haber INSIs que sean medio largos, que por ahí tengan palabras como copolímero o crosspolímero, que eso van a dar una noción de cómo está compuesta la cadena de ese polímero, ¿no? El polímero es como un trencito donde cada vagón es un monómero. Entonces, por ejemplo, la goma sántica es un polímero, es un heteropolímero de diferentes monómeros de azúcares. Y pueden ver algo que sea por ahí un copolímero, que quiere decir que tiene monómeros diferentes en tándem, o que sea un crosspolímero, que sea una cadena principal que tiene ramificaciones. Y eso no quiere decir necesariamente que el producto sea químico malo y no sea natural, porque puede venir de una materia prima vegetal, se puede hacer en un proceso verde, sin solvente, que no contamine, y obtenemos, no hay que escapar de la tecnología tampoco. Puede ser un producto de tecnología verde que no cause ningún daño ambiental y no consuma ninguna fuente derivada del petróleo ni de la industria química y sea rápidamente biodegradable. Entonces, en este caso, no por tener un nombre complejo o demasiado químico, necesariamente no es natural. Por eso está bueno hablar de la ISO, que la ISO les va a dar un índice de carbono. El índice de carbono expresado en porcentaje, que puede llegar a ser este producto, es 73% de origen natural. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que por kilo de esa materia prima, un 73% del carbono que contiene viene de una fuente sustentable, ¿sí? Y eso también, porque por ahí hay un producto que es teóricamente 100% de origen natural, como puede ser, no sé, el alcohol cetílico, pero si ese alcohol cetílico no es lo que se llama MB, que no tiene el balance de palma, no sabemos si el proveedor está deforestando medio Vietnam para Claro. Entonces, ese índice de naturalidad,
que es muy estricto porque tiene que estar certificado por ISO para poder el proveedor lo pueda declarar, es una garantía muy grande. Y lo mismo cuando un producto está ecocertificado. Entonces, si nosotros tenemos una materia prima 100% de origen natural, según la ISO, certificada por Ecocert, que Ecocert es un auditor durísimo. De hecho, nosotros ahora estamos desarrollando industrialmente una línea de cosmética natural, y ni siquiera pensamos en Ecocert, aun cuando nuestra fórmula lo permite, porque Ecocert te viene a auditar con qué lavas los reactores. Entonces, Claro. es una cuestión de que tenés que estar muy desarrollado tecnológicamente para cumplir con ese estándar. Entonces, si un proveedor te ofrece un producto que es ecocertificado, para mí no hay más vuelta que darle si es de cosmética natural o no. Se acaba la subjetividad, se acaba bueno, pero me dijeron, o sea, este producto es natural. Entonces, a pesar de que no haya una definición legal, yo creo que hoy en día las certificadoras es la mejor herramienta que tenemos para respaldar. Lo mismo con los productos veganos, ¿no? Uno puede decir, no, mis productos son veganos. Sí. Ok, ¿y cómo sabes? ¿Investigaste todas las materias primas que usás? ¿El origen de tus productos? ¿O no son testeados en animales? Ok, ¿investigaste si la materia prima que tu proveedor te está vendiendo la testeó hace 3 años en conejos para desarrollarla? Entonces, bueno, sí, tu fórmula vos no la testeaste en una piel animal para hacer o en el ojo de un conejo para ver si tiene irritación ocular. Pero la materia prima que estás usando, ¿sabés si el proveedor la testeó en animales o no? Entonces, por eso es tan importante hoy en día ir a la certificadora, ¿sí? O confiar en las certificaciones y buscar certificaciones oficiales, que son organismos que se encargan de ponerte la firma cuando vos demostraste que cumpliste con todas estas investigaciones para realmente respaldar lo que vos estás claimeando. Entonces, bueno. Clarísimo. Creo que con un poco Acá quedaron algunas preguntitas en el aire. Las que estaban en el globito todas las fuiste abarcando. Sí. Después una de las preguntas que quedó sin responder dice, ¿la hidroxitilcelulosa es etoxilada? No, No. porque ahí fíjate, volvemos a las reglas. No tenés nada que haga referencia a polietilenglicol, no tenés referencia a nada que haga origen al ETH de etoxilado, porque etoxilado en inglés va con H, por eso el F. Entonces, ahí claramente no. El etil, claro, te puede llegar a confundir el etil. Pero el etil, en nomenclatura química, quiere decir una cadena de 2 carbonos, ¿sí? El etoxilado tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso es etil o etoxilo, ¿sí? Entonces, en este caso no hay etoxilación, no la puedes usar tranquila. Bien, después dice Lore, ¿se le puede preguntar qué viscosantes sí se pueden usar? Se puede utilizar cualquier viscosante que no tenga óxido de etileno, ¿sí? Que eso lo pueden ver en la ficha técnica. Por ejemplo, el que uso yo se llama huevo. El proveedor le puso huevo al código de producto porque es without ethylene oxide, sin óxido de etileno. Después los que no se pueden usar son los carbómeros, porque son metacrilatos, que es, bueno, es un producto que es un microplástico prácticamente. No sé si es un microplástico exactamente, pero después tenés polímeros del ácido acrílico que tampoco se pueden usar, que son todos productos siempre de origen del petróleo. Lo que pueden usar son gomas naturales, tenés la cabeza alpina espinosa, la acacia senegal, la goma sántica, los derivados de celulosa, los fermentos de fingomonas. Hay un montón de gomas, generalmente goma guar, goma arábica. Hay un montón de gomas que vienen generalmente de resinas de árboles que se pueden usar o de origen bacteriano. Así que eso es lo que pueden usar. Esquiven todo lo que está poliacrilato, carbómero. Bien, bien. Había, en algún momento, al pasar mencionaste Euxil y había quedado una pregunta pendiente de qué Euxil es el que no se debería usar, si es que hay alguno, según tu criterio, que no se tendría que usar en cosmética natural. Y acá nombran 2, el 712, dicen que tiene un INSI totalmente distinto al Euxil 9010. Bueno, esto es algo que hacen mucho los proveedores, que es que desarrollan líneas. Entonces, Euxil, lo único que quiere decir es que el producto es un conservante. ¿Sí? Euxil ahora lo compró Ashland. Lo compró Ashland. Entonces, Ashland llama a su línea de conservantes Euxil. Ashland por ahí tiene 33, no sé, digo un número cualquiera. Tiene un montón.
es una página entera de cuántos oxil hay. A cada uno le asigna un código que hace referencia al INSI o a la composición química. Entonces, puede haber auxil que sean totalmente producidos en cosmética natural, puede haber auxil con un índice de naturalidad intermedia, o puede haber auxil 100% naturales, ¿sí? Entonces ahí va a depender del código dentro de la línea. Entonces, el K712 es, ¿qué dijeron? Dijeron dos, para que ahora vuelvo a abrirte, porque sé que hay miles. Es Uno que es el 9010, nombraron y después nombraron el 712. el 712, si no me equivoco, creo que es sorbato de potasio, ¿puede ser? No estoy seguro. A ver, Que alguien lo googlee. yo no los uso, pero hay uno que se llama Euxil K712, no sé si se habrán referido a ese. Y el P9010 es fenoxietanol y etilexilglicerina. El fenoxietanol no está permitido en cosmética natural. Creo que en Argentina OIA hizo como una excepción por una cuestión de costo-beneficio y dejarnos algo en las manos los formuladores. Hay alternativas, pero son muy difíciles de importar y todavía están medio en fase de desarrollo y le llaman sistemas alternativos de conservación, que es haciendo un blend, una mezcla muy delicada de humectantes y potenciadores que pueden llegar a inhibir el crecimiento bacteriano. Algunos no son del todo bactericidas, entonces frenan el crecimiento, pero no lo inhiben, o sea, no matan a las bacterias, y eso hace que si el producto empieza a acumular contaminación, de repente la carga bacteriana puede vencer el sistema conservante. Entonces hay que tener mucha mano y trabajar en un ambiente muy aséptico o muy limpio, no hace falta ser aséptico, pero para poder asegurar, y sería una buena práctica también hacerle un challenge test al producto para verificar en 28 días. Un challenge test básicamente es agarrar tu fórmula, contaminarla con una concentración conocida de microorganismos y ver cómo evoluciona eso en un mes de incubación. Ver si baja, si se mantiene o si sube. Idealmente... Bien, acá vale justamente del técnico de ACNA y Conciencia nos confirman que es la dupla sorbato y benzoato del Euxil K712. Estos son aprobados en cosmética natural. El tema es que tienen sus limitaciones, porque como son solamente su forma ácida es conservante, necesitan un pH ácido para mantenerse protonados, tienen un pKa bastante bajo, entonces ya arriba de pH 5 llegan a su mitad de efectividad y arriba de pH 6 ya prácticamente no son efectivos. Hay un producto nuevo que está todavía está patentado, que es el ácido capril hidroxámico, que es de la misma familia que estos, solamente que tiene un pKa de 9, entonces es efectivo hasta pH 10. Pero es efectivo casi exclusivamente contra hongos. Entonces hay que combinarlo con algo más. Bien. Pero bueno, como ven, hay avance tecnológico muy grande en lo que es toda la materia de cosmética natural. El tema, bueno, son productos que son difíciles de importar, valen arriba de $50 el kilo, entonces son difíciles. Ya en la industria conseguirlo, para ahí tenés que esperar los 6 meses. Entonces, no es que uno vaya a un proveedor y va a poder comprar 500 gramos mañana. O sea, bueno, ya van a llegar. Acá tengo un montón de comentarios de gente que está muy agradecida. Bueno, Ornella dice que te quiere en la Academia ACNA directamente. Respira Cosmética dice gracias por estos encuentros sabios. Y después me quedaron unos allá, bueno, Steffi puso impecable. Mucha gente, la verdad que agradecida. Kawasu Cosmética también dice me encanta lo que explicás. Así que, Luciano, la verdad que muchas gracias. Sos lo más, te dicen acá. Sos muy claro, ya te lo había comentado yo en la charla anterior que tuvimos por Zoom para la sociedad de ACNA, y bueno, y en este en vivo no existe otra cosa que mostrar, primero, que sabes un montón al respecto de cosmética y su formulación, y también de que son muy buenos transmitiendo el conocimiento, que ese también es un arte aparte. Así que bueno, gracias. Acá está todas las chicas que están diciendo gracias, Caro, Vale, te están agradeciendo. Así que, Luciano, la verdad, podríamos estar horas hablando, sé tu pasión por todo esto, pero también respeto tus tiempos. Valoro mucho que te subiste a la terraza porque estabas sin luz y te conectaste estoy con la luz con los datos. Un desastre, les pido perdón. Hiciste todo, así que... Todo para cargar el teléfono, lo quería hacer de la compu, pero bueno. Así que bueno, chicas, y las que se sumaron tarde, no se preocupen que en un rato subimos esta charla, porque sé que es una de esas charlas que van a querer repasar nuevamente. Y bueno, si querés repetir acá tus contactos, Luciano, para que la gente te pueda contactar. Dale, sí, contácteme por Instagram.
estoy siempre abierto a que me contacten. Está abierto mi perfil, así que cuando quieran escribir no tengan drama. Formulador cosmético, ¿verdad? Así te encuentran. Me van a encontrar como luciano.jar. Perfecto, Luciano.jar. Igual después cuando subimos esta charla lo van a tener etiquetado a él también, así que muchas gracias. Acá están pidiendo un taller, bueno, esto es infinito todo lo que se puede aprender, así que gracias por ser parte de esta discusión. Algún día, tanta charla, tenemos que hacer un taller práctico. También, totalmente, ¿por qué no? Sería muy bueno, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron y a los que lo ven luego. Ahí ya estás ganándote seguidores por lo que veo, así que bueno, vamos todavía. Sigamos en esta difusión y educación de lo que es la cosmética natural y sus buenas prácticas y la lectura del INSI lo necesaria que es. Así que bueno, gracias. Y nos despedimos hasta la próxima charla, que acuérdense que es este 25, donde vamos a hablar de los beneficios de este proyecto de ley de cosmética natural, así que ahí nos vemos todos en vivo. Claro. Gracias. Y espero que la próxima vez que vayan a una perfumería, una farmacia, den vuelta un producto, digan, Claro. allá no me engañan más. Que apunten todo esto que hoy hemos tomado nota y empiecen a usarlo. Y difúndanlo también, porque desde este lugar podemos educar un montón a la gente. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches.